Hola Perú, ¿cómo están? Bueno, es un placer para mí estar hoy aquí con ustedes en este webinar que va a quedar on demand. Espero durante bastante tiempo, así podemos ir conociéndonos. Acá están todos los datos de contacto para que podamos entrar en un canal mucho más directo. Bueno, me presento, mi nombre es Hernán Litwak, yo soy cofundador de ICOM, una plataforma de marketing automation, un cloud de marketing que ya hace bastante tiempo estamos con presencia ahí en Perú. Aprovechamos también, ya que esto se libera unas horas antes o un día antes del evento presencial, que se acerquen a nuestro stand. Ahí está Leonardo Feigenbaum, el otro cofundador de ICOM, junto con todo el equipo de ICOM Perú. Así que bueno, sin más, vamos a arrancar este webinar para que aproximadamente en unos 20 minutos podamos entender bien de qué va esto de trabajar con la data real de los clientes, qué está haciendo el retail, qué es lo que aconsejamos nosotros desde ICOM trabajar y por qué hay que trabajar sobre este concepto del Zero Party Data, que fundamentalmente sirve para todo lo que es el incremento en ventas. Vamos a arrancar, si les parece, soy muy de usar videitos para los que se estén uniendo en forma temprana a la mañana, vamos a ver de arrancar con este pequeño video. Bueno, ¿cómo se llevan con un poco esta propuesta donde es un video bastante simple, pero que en realidad explica o nos dice, nos deja bastantes aprendizajes, ¿no? Es decir, muchas veces la solución la tenemos enfrente de nuestros ojos, pero vamos por los caminos como más complejos, ¿sí? Muchas veces tratando de hacer esta tostada con un encendedor, metiéndola en lugares donde no hay que ponerlo básicamente, y no obtenemos los resultados deseados. Entonces, la analogía un poco que les quiero traer hoy es trabajar sobre cuáles son los interruptores o las palancas de nuestro negocio. Y si vamos sobre esa línea, entender, bueno, cuando trabajamos con la data, ¿qué data es la que tenemos que gestionar? ¿Cómo tenemos que abordar a nuestros consumidores, sobre todo para los que están en el retail? Hoy por hoy estamos trabajando con más del 50% de nuestros clientes en el mundo del retail, en todo lo que es Latinoamérica, y sin lugar a dudas, una de las palancas de nuestros negocios tiene que ver con Zero Party Data. Pero bueno, estamos hablando mucho de la definición del Zero Party Data, vamos a tratar de ver de qué va esto y por qué hacemos tanto hincapié en el día de hoy. Para los que todavía por ahí no nos conozcan demasiado, hoy ICOM cuenta con más de 1.600 clientes en 12 países. Si sumamos todos los newsletters de las plataformas de marketing automation, usualmente gestionamos gran cantidad de volumen de información. Habremos enviado más de 100.000 millones de comunicaciones a lo largo de nuestra historia, que han generado 1,8 mil millones de clics, y si esto lo traducimos en venta, habremos colaborado en que nuestros clientes generen en forma directa, ni siquiera en forma asistida, más de 15 millones de compras generadas. Es decir que básicamente lo que tenemos es mucho trabajo y mucha gestión del Zero Party Data. Ahora bien, Hernán, venís hablando del Zero Party Data, es una promesa de la presentación, pero ¿de qué se trata el Zero Party Data? Bueno, vamos a arrancar por lo que no es el Zero Party Data. Bien, cuando hablamos de información y cuando hablamos de data, tenemos como diferentes tipologías en cada una de las definiciones. El Third Party Data son estos grandes volúmenes de información que hace muchos años atrás, cuando las empresas no tenían información de contacto para
para poder gestionar con sus clientes en forma directa, lo que hacían era comerciaban o compraban y vendían bases de datos con otras organizaciones. Bueno, esto hoy por hoy en el mundo no se puede hacer. Tiene serias cuestiones de compliance. La información siempre es de los consumidores y los consumidores lo que hacen es darnos, prestarnos esa información en forma totalmente voluntaria y con lo que se llama compliance o el consentimiento. Y ahí pasamos al Second Party Data. ¿Qué es el Second Party Data? Bueno, ahora que sabemos que la información no se compra y se vende entre empresas, la información tiene que ser dada en forma consentida por nuestros consumidores. Cuando nos dan esa información, eso a partir de ese momento, con todas las cuestiones reguladas en cada uno de los países donde estamos trabajando, Perú particularmente también tiene sus propias leyes de protección de datos personales. Esto lo llamamos el First Party Data. Antes de pasar al Second Party Data, vamos a hablar del First Party Data. Es esa información que habitualmente los consumidores nos dan un check, nos dicen, bueno, Hernán, te vamos a dar, o yo, Hernán, le voy a dar a esta empresa con la cual me siento cómodo, le voy a dar mi nombre, mi apellido, mi mail, mi teléfono, donde vivo, y automáticamente esos datos son 100% compliance OK, son datos confiables y son datos que yo estoy entregando en forma voluntaria para que mejore la experiencia de compra. Y el Second Party Data tiene que ver con compartir esa información en forma totalmente privada entre plataformas. Es decir, que por ejemplo dentro de ICOM uno tiene la posibilidad de tocar un botón y decir que toda la información de la gente que abrió un newsletter, que hizo clic o que abandonó un carrito, como quiero hacer un seguimiento a través de otras plataformas, lo conecto con Meta. Entonces, toda esa información va completamente resguardada a nivel de seguridad de la información. Meta recibe esa data completamente anonimizada y a partir de ahí empezamos con las campañas de retargeting para no solamente enviarles un correo electrónico recordando que ese carrito se abandonó, sino que también hoy por hoy puedo trabajar con campañas que se van utilizando y compartiendo con información de terceros, pero siempre en forma completamente anónima, garantizada el compliance y con todas las cuestiones regulatorias de seguridad de la información. Entonces tenemos el third party data, el second party data, el first party data. Bueno, ¿qué es el zero party data? Bueno, el zero party data es como animarse a trabajar en profundidad mayor de la información. El consumidor muchas veces cuando nos dice, bueno, este es mi nombre, este es mi apellido, este es mi correo electrónico, lo da porque realmente no tiene mucho riesgo al otorgarnos esa información y nosotros ya podemos comenzar un proceso de relacionamiento. Pero ¿qué pasa cuando el consumidor se lo pone en un lugar todavía de mayor riesgo en el sentido de poder proveernos información mucho más privada acerca del comportamiento de compra, acerca de cuáles son sus gustos y preferencias y demás? Bueno, tenemos que alertar al consumidor que vamos a estar obteniendo esa información con el compromiso de mejorar la experiencia dentro de nuestro sitio, dentro de nuestro mundo omnicanal, porque de esto se trata justamente, que más porcentaje de la información que vamos a estar obteniendo probablemente venga de las tiendas físicas, así que si bien los canales muchas veces son digitales, tenemos también que poder coordinar y decirle exactamente para qué vamos a usar esta información. Ahora, le voy a pedir información, lo voy a comprometer al consumidor en dejarme más datos, pero ¿puedo pedirle más datos de los que voy a usar? Bueno, en general, en todo lo que tiene que ver con las leyes de la protección de datos que nace en Europa con la GDPR, lo que nos dice claramente es que no podemos estar pidiéndole más cantidad o mayor información de la cual vamos a estar utilizando para procesar y mejorar la experiencia de compra. Entonces, siempre está como este trade-off entre, bueno, voy a pedir mucha información, pero esa información realmente la tengo que usar para mejorar la experiencia. En la medida que haya como digamos, una asimetría en relación a lo que le estoy pidiendo y lo que voy a usar, bueno, esa es un poco la línea que tenemos que trazar para saber cuál es el límite respecto de todo lo que vamos a estar usando y lo que no vamos a estar usando, y en lo que no vamos a estar usando es lo que no le vamos a poder pedir a ese consumidor, simplemente porque está fuera del rango de lo que vamos a estar trabajando a nivel de datos. Entonces, el Zero Party Data lo utilizamos porque es información declarada
Y básicamente, para hacerlo en forma muy sintética y para tener como una definición clara, es lo que tenemos que pensar que nos permita generar compras recurrentes en el tiempo y ampliar el tiempo de vida de la relación con los clientes, que es básicamente el Customer Lifetime Value. Hace unos 10 años atrás, lo que sucedía en las organizaciones era que el 80% del tráfico generado era tráfico pago y apenas el 20% era el tráfico directo o tráfico orgánico para generar ventas de mayor calidad, que es lo que tratamos de hacer todo el tiempo en Marketing Automation. Hoy, a 2024 y en los próximos 5 o 10 años, las compañías ya debieran tener como un concepto inversamente proporcional a lo que les acabo de decir. Es decir, que en el mejor de los casos, ese 80% del tráfico y de las compras sean compras orgánicas y apenas el 20% sea un tráfico pago para poder convertir cada vez más registros que nos permitan personalizar aún más la experiencia. La realidad es que esto no sucede hoy por hoy, pero en la medida que podamos tener un mayor nivel de conciencia de todo esto, vamos a depender mucho menos del tráfico pago, porque obviamente cuando calculamos el retorno de la inversión, el ROAS que tenemos en tráfico pago, en las campañas de Google, de Meta, de TikTok o de cualquier plataforma que estén utilizando, va a ir del 2-1, 5-1, 10-1, 15-1 como mucho. Y básicamente cuando trabajamos en canales de contacto directo y con data 100% confiable y que le pedimos al consumidor, estamos hablando de un ROAS, estos multiplicadores, que lo que nos dicen es que el retorno de la inversión va de un 20-1, 40-1, 100-1 o 1000-1 también, en la medida que estén trabajando con información muy bien elaborada por cada uno de los equipos de data de las empresas en donde están trabajando. Ahora, ¿qué le pasa al retail cuando da un paso más allá? ¿Y por qué es tan importante la data y los canales primarios? Bueno, empieza a aparecer este concepto que se llama retail media. Y nosotros, particularmente, que estamos muy cerca de los canales primarios y de la data, ayudamos mucho a otras organizaciones a poder desarrollar estos propios ecosistemas de canales y de datos. Y esto tiene que ver con que hace algunos años atrás se reconfigura todo lo que tiene que ver con el mapa global del retail, y acá lo que estamos viendo es que el retail se da cuenta que hay canales y datos que les pertenecen y que pueden generar ellos mismos sus propios ecosistemas de datos. Esto lo viene haciendo Amazon ya hace tiempo, eBay, Mercado Libre también, pero el resto del ecosistema de los grandes retailers a nivel mundial, y hoy por hoy hacemos un doble clic en el resto de Latinoamérica y por supuesto aquí en Perú también, van creando departamentos que van gestionando esta información y realmente lo que nos proponen de alguna forma es decir, bueno, si estoy haciendo, si soy un vendedor que tiene que vender un ketchup, por ejemplo, bueno, tiene mucho más sentido hacerlo dentro del ecosistema de canales y de datos de un retailer especializado en venta de ese tipo de productos antes que salir a hacer una campaña de Google en forma muy masiva para tratar de encontrar un comprador de ese producto. Entonces, para poner en perspectiva histórica, esto es cuántos años le llevó a estas tres grandes olas, así se las conoce, pasar de facturar 1 billón a 30 billions. Y la primera gran ola se la conoce como la ola de los motores de búsqueda. ¿Cuánto le llevó a Google especialmente pasar a tener esta facturación de 30 billions? Y esto llevó 14 años, desde 2002 al 2016. La segunda gran ola, ustedes estarán como mucho más involucrados y presentes en su día a día, es la ola del social media, que les llevó 11 años. Y el retail media, que es todo lo que acabamos de ver, apenas les llevó 5 años pasar del 2016 al 2021 a pasar a facturar 30 billones. Entonces, en perspectiva, no es solamente una tendencia lo que vamos viendo en los grandes retailers y de los medianos retailers ahora también, sino en términos económicos estamos hablando de una gran potencia de revenue que se está generando mientras todavía muchas compañías están viendo cómo gestionar su propia data. Esto es un pequeño pantallazo de la información que manejamos en ICOM cuando conectamos nuestra tecnología con la tienda de comercio electrónico, con las tiendas omnicanales y demás, y en forma automática y en procesamiento diario, creamos más de 120 KPIs
por cada uno de los consumidores que se van actualizando en forma diaria. Tenemos los datos básicos, los datos de transacciones, los datos de la última transacción y un montón de variables personalizadas junto con modelos de RFM que hoy por hoy lo que estamos haciendo es llevarlos a otro nivel. Así que bueno, mucho de esto que estamos hablando hoy por hoy queremos profundizarlo dentro de un acompañamiento que podemos hacer dentro de nuestro stand, así que acérquense a hablar con Leonardo y el resto de nuestro equipo para que les podamos contar qué es lo que estamos sacando en los próximos 3 meses dentro de ICON. Entonces, lo que tenemos acá es el ADN del consumidor. Básicamente, ahora que entendimos que es el First Party Data, los datos básicos, bien, de contacto. Y si hacemos un doble clic, lo que podemos ver es como esta foto del ADN del consumidor, ¿no? Esta es la típica foto del ADN de cada uno de nosotros. Y lo que encontramos son millones y millones y millones de indicadores y de datos. Ahora, la pregunta, o quisiera interpelarlos en lo siguiente. Por más que ustedes conozcan el 100% de mi ADN, ¿existe algún marcador, algún indicador de mi ADN que pueda predecir cuál va a ser mi próximo movimiento en la vida? Es decir, llevémoslo más a términos operativos. ¿Hay algún marcador de ADN que a ustedes les permita como marketers interpretar cuál va a ser mi próxima compra? Entonces, muchas veces conocer al consumidor no implica poder predecir su próximo consumo. El consumo es siempre situacional y depende de un montón de variables de cada uno de los consumidores, pero también de todo el ecosistema en el cual ese consumidor se está moviendo. Dicho esto, el ADN del consumidor es el First Party Data, encontramos el Zero Party Data en la última transacción, encontramos el First, el Second y el Zero Party Data en los datos históricos, y también encontramos en las encuestas, formularios y landings mucha más información de ese consumidor para poder hacer predicciones respecto de qué es lo que va a hacer a nivel de comportamiento de compra. Entonces, para poder entender esto, de tener información, conocer al consumidor y poder hacer un buen análisis de la información, lo que tenemos que entender es que tenemos como tres grandes layers sobre los cuales vamos a trabajar. La registración progresiva, el perfilamiento progresivo y este Customer Journey dinámico. Bien, y agregamos la palabra dinámico porque muchas veces no se habla tanto de esto. Pero para todo esto necesitamos tener calidad de información y calidad de datos. Este gráfico a mí me gusta mucho porque lo resume muy bien en términos prácticos. Si ustedes están conociéndome a mí hoy por hoy como consumidor, van a tener información básica mía. Bien, es decir, estoy conectándome con una marca, que son ustedes, que me piden el nombre, el apellido, el teléfono y algún otro dato más. Y en la medida que ustedes se extralimiten en la información que me van a pedir, yo me voy a poner un poquito más firme y decir, no te conozco, no puedo darte más información de la que te estoy dando, porque con esto me siento cómodo. Pero a medida que ustedes van generando una relación, un programa de relacionamiento conmigo, van a poder pedirme otros datos. Bueno, Hernán, ¿en qué tienda, ahora que ya nos conocemos, que tenemos un cupón de descuento, que lo aprovechaste, en qué tiendas te sentís cómodo? ¿Qué productos valorás de nosotros? ¿Cuáles son las categorías? ¿En qué momentos te interesaría que te contactemos? Y voy mejorando esa calidad de data. Eso es el data quality. Bien. Entonces, si tenemos data básica, no podemos hacer un perfilamiento de calidad. A medida que vamos trabajando sobre esta flechita que se va moviendo hacia la derecha en calidad de datos, puedo tener un perfilamiento cada vez más preciso de la persona o del consumidor. Entonces, si no tenemos calidad de datos, no tenemos un perfilamiento de calidad, y a partir de ahí es como que estas flechitas van en un programa de mejora continua, que es lo que tenemos que tener todo el tiempo los marketers, junto con las herramientas con las cuales nos movemos, en este caso con AICO. Y acá viene el tercer gran problema. Bien, hay clientes, hay empresas que tienen datos de calidad, hacen un muy buen perfilamiento de los consumidores y se equivocan en lo que se llama el momentum. Bien, el momento exacto en el cual tenemos que impactar al consumidor no tiene que estar fuera de rango, tiene que estar en un rango preciso, tanto en el timing como en el canal. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo abandono un carrito y me hacen el recordatorio de carrito abandonado a las 3 semanas, bueno, la data estaba bien, el perfilamiento era correcto y nos equivocamos en el timing o en los canales.
Entonces, ecualizar estas tres variables, estas tres dimensiones en el momento preciso es parte de lo que hacemos en las plataformas de marketing automation. Bien, un hub de marketing tiene que permitirles activar todo esto. Hoy por hoy, por ejemplo, en ICOM estamos trabajando mucho con todo lo que es la parte de Machine Learning, inteligencia artificial, en hacer el primer recordatorio de una navegación abandonada, de un carrito abandonado a través de lo que son las web push notification. Si eso no funciona, probablemente venga campañas de email marketing, después seguramente un SMS o un recordatorio por WhatsApp. Entonces, entender bien cuáles son los costos de los canales asociados para tener el mejor rango dinámico en el cual vamos a trabajar sobre cada uno de los consumidores en forma completamente automatizada. Y vienen algunos procesos de información que son un poco más complejos en su procesamiento, pero no en su comprensión, como son los modelos de RFM. Los modelos de RFM tienen que ver con cómo vamos a gestionar esta información a nivel de entender cuáles son los diferentes momentos y los diferentes clústeres de usuarios sobre los cuales vamos a impactar. Y la recencia de compra, la frecuencia de compra y el monto que cada uno de los consumidores gasta en nuestras empresas es claro para poder dimensionarlos y ecualizarlos en todo esto que estamos viendo. ¿Cómo se lleva esto a la práctica? Bueno, fíjense. Nosotros lo que tenemos acá son las diferentes alternativas que nos proponen un modelo de RFM. Trabaja todo en quintiles. ¿Cuál es el 20% de los consumidores que más recientemente nos compraron? Se le da una ponderación 5. Y aquellos que más lejos en el tiempo nos compraron tienen el último quintil, ese 20% más lejano. Es decir, que de 1 a 5 vamos a tener a todos nuestros consumidores ubicados dentro de lo que tiene que ver con la recencia de compra. Lo mismo pasa con la frecuencia de compra y con el valor monetario. Es decir, que si yo compré en el día de ayer, entro en el quintil más alto, entro en el F5. Y tal vez José, Juana o María, que hace 2 o 3 años nos compraron, entra en el quintil más bajo, que es en la frecuencia 1. Y lo mismo vamos a hacer con la plata gastada por esos consumidores. Si yo estoy en el quintil más alto, voy a estar en el M5 y otro consumidor está en el quintil más bajo, en el M1, M2, M3 o M4, de acuerdo al momento exacto en el cual uno lo catalogue, y esto en ICOM se hace en forma completamente diaria. Entonces, los clientes más valiosos para la ponderación de RFM son los clientes que nos compraron el día de ayer, por ejemplo, que tienen un R5, una frecuencia más alta, un F5 y un M5. Esos clientes son usualmente a los que tenemos que cuidar y son los clientes VIP. Y de la misma forma podemos trabajar sobre un quintil, por ejemplo, un R1, F1, M5. Bien, clientes que me compraron lejos en el tiempo, no volvieron a recomprar, pero aquella vez que se contactaron con nuestra compañía, hicieron una compra de un valor monetario muy alto. Bueno, vamos a ver cómo lo podemos reintegrar o reconectar a esos consumidores. Y a partir de ahí vamos como gestionando todo este volumen de esos 125 clusters en segmentos mucho más afinados para nuestra compañía, ¿no? Clientes por primera vez, clientes que tienen alta recurrencia y clientes que están fidelizados, pero que además de estar fidelizados corren un riesgo de fuga. O por el contrario, son clientes de primera vez, pero que por el tipo de ticket que realizaron tienen la potencialidad de ser VIP. Bien, esto es un poco lo que trabaja nuestro equipo de Customer Success junto con el manejo y la gestión de la información. Entonces, ¿cómo trabaja el Retail Data, el Retail Media para detectar todo esto? Bueno, esto es el ecosistema de marketing automation activado. Bien, tenemos email marketing, tenemos web push notification, tenemos pop-up, tenemos exit intent, tenemos las burbujas de recordación, tenemos las vitrinas de recomendación con AI que van trabajando todo esto y vamos gestionando todo el ecosistema de contactos primarios en forma completamente automatizada, que es un poco de lo que tenemos que empezar a tener conciencia de que por más equipo grande que tengamos en el equipo digital,
recordar al usuario cuál es el historial de compra, cuáles son los productos más vistos, cuáles son los productos que él navegó y abandonó. Bueno, todo esto es materia de las máquinas, hoy por hoy, básicamente. Así que esto es lo que trabaja el ecosistema de marketing automation. Para ver un paso a paso, tenemos como este estímulo donde estamos apostando a que el consumidor nos interactúe con nosotros, bien, a partir de ahí acompañamos el proceso, ese consumidor hace un clic, abandona un carrito, ve un producto, se recalculan los KPI, Marketing Automation, despliega todo su potencial, se genera una transacción, se reprocesan los indicadores de RFM y tenemos estos modelos de propensión de compra con inteligencia artificial que lo que nos permiten es decir, ah, bueno, mira, Hernán estaba acá, ahora va a estar acá y puede ser que vaya a comprar algo. Bien, entonces se reprocesa todo esto y lo más rápido posible que ustedes lo puedan reprocesar, en el caso de ICOM son en muchos casos o en tiempo real o cada 24 horas, uno ya tiene mapeado el consumidor para su próximo estadio dentro de este Customer Journey dinámico. Entonces, para ir recordando un poco, hoy es el único conjunto de canales que tiene la tasa de retorno más alta del ecosistema digital, aporta hasta un 30% de las transacciones, en unos casos más, optimiza el user experience y conoce en profundidad al consumidor porque trabaja sobre información directamente proporcionada por él o procesada a partir de la experiencia de consumo o de navegación. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Que empiezan a aparecer todo esto que se llama como el síndrome del objeto brillante, donde aparece obviamente la inteligencia artificial y decimos, bueno, entonces ya dejemos todo en manos de la inteligencia artificial. Bueno, ICOM está dando grandes pasos en esto, que si se acercan a nuestro stand, vamos a profundizar y les vamos a contar qué es lo que estamos obteniendo hoy por hoy del trabajo con inteligencia artificial, pero definitivamente lo que no tenemos que hacer es olvidarnos de todo lo que veníamos haciendo bien, bien, que son las palancas de nuestro negocio y lo fundamental del marketing. Pero para hacer un paralelismo entre la inteligencia artificial y los lenguajes de programación, para los que somos, venimos del mundo de la programación, lo que siempre aprendimos es que existe algo que se llama bajo nivel y alto nivel. Bien, el bajo nivel es cuando los lenguajes de programación se acercan a los ceros y unos, que es el lenguaje máquina. Bien, eso es lo más bajo nivel. Y el alto nivel es la forma en la cual hoy se programa en su mayoría, que es casi con lenguaje natural. Uno le va dando instrucciones de programación que se van autocompletando y es muy fácil la lectura de esos códigos de programación. Entonces, la pregunta es, bueno, pero si existe el alto nivel, ¿para qué está el bajo nivel? Bueno, el bajo nivel es cuando uno necesita mucha capacidad de reacción y velocidad de procesamiento, se trabaja mucho en bajo nivel, y cuando uno, a medida que van creciendo las capacidades de cómputo y van bajando los costos computacionales, se va a trabajar mucho en alto nivel. Lo que le pasó a la inteligencia artificial en estos últimos 2 años es que trabaja directamente en alto nivel. Bien, es decir, hoy tenemos un montón de herramientas de inteligencia artificial, ni hablar de lo que es ChatGPT, pero tenemos más de 2000 aplicaciones, por dar simplemente una cifra, que nos hacen muy fácil nuestro día a día. Mientras le tiramos un buen prompt a ChatGPT, que hoy está liberando ya la versión 4o, básicamente, que es una versión multimodal, le podemos decir que soy un analista de marketing, que soy el responsable de una tienda de café y que quiero armar un buen newsletter para mis consumidores. Y a partir de ahí, bueno, ChatGPT lo que está haciendo justamente hoy por hoy es ayudarnos y siendo un buen copiloto para todo esto. Bueno, todas estas tecnologías hoy por hoy hay como está trabajando para integrarlas en forma nativa en la plataforma, y esto es un poco las cuestiones que van a venir en los próximos meses, pero hoy por hoy entendemos que muchos de nuestros clientes están siendo asistidos por grandes volúmenes de soluciones de inteligencia artificial que van a nivel de la capa de aplicación. Bien, no hace falta desarrollar grandes modelos de lo que se llaman LLM para cambiar disruptivamente lo que están haciendo hoy por hoy dentro de sus organizaciones. Probablemente existan algunos grandes retailers que lo van a hacer, pero no van a estar disponibles básicamente para todos ellos,
Así que tenemos que asistirnos rápidamente con estas herramientas que están disponibles o con los proveedores de industria, como somos nosotros, que ya lo estamos incorporando dentro del procesamiento diario de lo que tiene que ver con el marketing automatizado. Y para cerrar, lo que decimos es, bueno, prestemos atención, prestemos mucha atención a cuáles son estas señales que tenemos que detectar de los consumidores, que están fundamentalmente en el Zero Party Data, que están en el recolectar la información de consumo y de navegación, hagamos un perfilamiento progresivo y fundamentalmente, si son un retailer, trabajen con todo lo que se llama el concepto del retail media, como vimos en la presentación, porque estas son las palancas y los interruptores de nuestro negocio. Entonces, para cerrar y hacer esta tostada, es decir, antes de hacer como un rico pastel de chocolate, entendamos bien cómo se hace una buena tostada, arranquemos desde los fundamentals de nuestro negocio y entendamos bien cuáles son los interruptores y las palancas que tenemos que gestionar para que podamos tener un muy buen customer experience, promover muy buen el perfilamiento progresivo a partir de información de calidad. No hay inteligencia artificial buena sin buena calidad de información y a partir de todos estos conceptos los invitamos a que se acerquen a nuestro stand para poder profundizar mucho más acerca de las novedades que no las vamos a dar hoy por hoy en este webinar, pero sí, si se acercan, van a encontrarse con experiencias muy nutritivas para el próximo Q de este año. Muchísimas gracias. Todos los datos de contacto y nos estamos encontrando en forma presencial en el e-commerce day de Perú. Gracias.